Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 1 de agosto de 2019, calendario económico. Tuvimos el día de ayer pues, las reuniones de la Reserva Federal, obviamente el evento más importante de la semana en el mercado, y también del Banco Central de Brasil. Esta información la estaremos ampliando en cada una de nuestras secciones. En el día de ayer también tuvimos las cifras del sector manufacturero en China, pero del sector o de las pequeñas y medianas empresas, conocido como el indicador Caixin. Este indicador Caixin mejoró, pasando de 49.5 a 49.9. Recuerden que estos indicadores del PMI por encima de 50 hay expansión, por debajo del 50 es contracción, es decir, todavía estamos un poco débiles en la manufactura china. Las razones por las cuales se registró este repunte, de acuerdo a los analistas, están en los planes o los programas del gobierno chino de reducir impuestos y al mismo tiempo tratar de generar tasas atractivas para las pequeñas y medianas empresas. Con relación al día de hoy, tuvimos la publicación de las cifras de inflación en Perú con un indicador del 2.11%, algo por debajo de lo que el mercado estaba calculando. En Europa, la publicación de los PMI definitivos del mes de julio, ya teníamos unos avances donde nos mostraba que la situación continuaba un poco complicada. En Francia, la revisión mostró un deterioro de la manufactura, en vez de estar estancada con un índice de 50, registró un nivel de 49.7. En Alemania se confirmó ese fuerte desplome, claro, lo revisaron un poquito a la alza, pero sigue siendo el indicador más bajo desde el año 2012 aproximadamente, 43.2. Continuamos con muchas dudas acerca de la dinámica del sector manufacturero alemán y para toda la zona euro, este índice se ubicó en 46.5. Con respecto al Reino Unido, el índice PMI mejoró un poquito, aunque continúa en terreno contractivo, 48 unidades, es decir, en general el tema europeo continúa generando preocupaciones a los inversionistas y explican por qué, de alguna manera, el mensaje de esos bancos centrales en teoría es un poco más expansivo o las expectativas que sea un poco más expansivo que por parte de la Reserva Federal. Con respecto a Brasil, hoy un nuevo dato negativo del sector industrial. Luego de un buen repunte del mes de mayo, en junio hubo contracción del 5.9%, muy alineado con lo que el mercado ya estaba presagiando. Y también estamos a la espera, más bien fue ya publicado hace algunos minutos el dato de PMI manufacturero mostrando estancamiento para el caso brasileño después de un crecimiento de 51 o un indicador de 51 alineado con un leve crecimiento para el mes de junio. En julio mostró estancamiento con 49.9. Para el resto de la jornada estamos esperando otros indicadores en América Latina, como el PMI de México, el PMI de Colombia. En Colombia hemos tenido algo de debilidad, aunque la encuesta del mes de mayo del sector industrial mostró crecimiento relativamente atractivo, así que hay que estar sondeando si hay algún tipo de correlación entre este indicador que mide la vivienda Market y el indicador tradicional para el mercado colombiano, que es el que mide el DANE. Con respecto a Estados Unidos, solicitudes iniciales de subsidios al desempleo alineado con el mercado, resaltando fortaleza del mercado laboral aún. 215.000 solicitudes, muy cerca de los mínimos históricos y cerca del promedio del último año. Y también en Estados Unidos, a la espera de la publicación del PMI que calcula Market y el indicador más tradicional para el caso de Estados Unidos, que es el ISM, el cual se ha debilitado de manera fuerte durante los últimos meses y era una de esas razones de preocupación que tendría la Reserva Federal para explicar su recorte de tasas del día de ayer. También en Estados Unidos, indicadores de construcción, gastos de construcción y la jornada cerraría con la publicación de minutas del Banco Central de Japón y la decisión semanal de compras de activos entre 25 años y de 10 a 25 años. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo en los mercados, primero, tenemos que sin duda explicar las decisiones de la Reserva Federal del día de ayer. Al momento de conocer el comunicado de prensa, pues se anunciaba el recorte de 25 puntos básicos, que era algo que ya habíamos estado hablando con ustedes, estaba ampliamente descontado por los inversionistas. Y aunque el comunicado de prensa no mostraba un sesgo abiertamente expansivo, decía que cualquier decisión de política monetaria dependería de los nuevos datos, es decir, dato dependiente como estamos acostumbrados con la Fed. El mercado sin duda estaba buscando un poco más de información sobre los subsiguientes recortes de tasas de interés que el mercado ya estaba descontando, pero quería confirmación de la Fed. No lo obtuvo, pero el comunicado fue suficientemente vago o amplio, digámoslo así, para dejar las puertas abiertas. Esto implicaba que la dinámica del mercado accionario no tuvo un gran cambio durante esos momentos. Podemos ver la dinámica intradía ayer, por ejemplo, el Standard Poor's 500, que hacia la 1 de la tarde pues mostró eh,
digamos, una relativa estabilidad, algo de descensos, pero no fue muy fuerte. Sin embargo, ya hacia la 1:30 de la tarde que teníamos las declaraciones o la presentación en vivo del presidente de la Reserva Federal, lo que ustedes pueden ver es un claro tono bajista de las acciones, y ese tono bajista ocurrió cuando se le preguntó, se le indagó al presidente de la Reserva Federal sobre la posibilidad de que este sea el inicio de un prolongado ciclo bajista de tasas de interés, a lo cual Powell se negó. Esa negación, obviamente, implicó un fuerte retroceso del mercado accionario en Estados Unidos, que rápidamente hizo que su índice pasara de los 3.005 puntos hacia los 2.960, para luego otra pregunta hacia el señor Powell, donde él negaba que este fuera a ser el único recorte que iban a tener. En cierta medida, lo que intentó decir Powell está alineado con lo que veníamos mostrando en los últimos comités. No creemos que este vaya a ser un ciclo prolongado, simplemente un tema de sensibilización de corto plazo, algunos recortes adicionales, pero creemos que Powell se equivocó al ser tan explícito con los inversionistas, tuvo que haber sido un poco más etéreo, como era el comunicado de prensa, y simplemente decir que cualquier evento estaba abierto, teniendo en cuenta los datos económicos que se fueron recibiendo. Este tema creo que es un poco de inexperiencia de Jerome Powell en este tipo de situaciones como tan sensibles para los inversionistas, y de alguna manera terminó pagándolo caro. Claro, por supuesto, trató de arreglar las cosas el día de ayer, afirmando que no iba a ser o no necesariamente era el único recorte de tasa que se iba a implementar, pero el índice terminó cerrando en los 2.980 puntos. Hoy estamos observando una dinámica de futuros en Estados Unidos un poco más tranquila, aunque aún con leves descensos, así que digamos que no del todo se ha logrado desmarcar el mercado de esa aseveración de que este no era el ciclo o no era el inicio de un ciclo prolongado de reducciones de tasas de interés. Con respecto a qué implicaciones tuvo estos anuncios sobre todo de las declaraciones formales del presidente de la Reserva Federal, pues el sector bancario fue el principal beneficiado y el sector de materias primas el perjudicado. El día de hoy en Europa se valorizan los bancos 1.5% por este tema del aplanamiento, empinamiento de la curva de rendimientos en Estados Unidos. Y con respecto al sector energético, pues el fortalecimiento del dólar, algo que estamos viendo en algunos mercados el día de hoy, implica pues un retroceso de las cotizaciones del WTI y del Brent en términos de dólares, y esto también pues afectó las acciones del sector petrolero durante el día de hoy. Shell también publicó sus resultados, decepcionó un poco, utilidades en su nivel más bajo de los últimos 2 años, y de alguna manera pues esto continúa afectando la dinámica del sector en Europa como tal. Con respecto a Europa, también hablamos de PMIs débiles. Confirmación no es nuevo, ya lo habíamos visto hace unos 15 días en su medición preliminar para el mes de julio, pero pues obviamente no es una nota positiva. Y el gobierno británico, la nueva administración, estaría lanzando o apoyando esas inversiones para un Brexit sin acuerdo. El plan inicial era de 4.2 billones de libras, lo están incrementando a 6.3 billones, es decir, 2.1 billones más. Esto para incrementar el número de agentes de aduanas, no solamente pues para el tema de tránsito de mercancías, sino también para el tema de pasaportes. Una vez pues obviamente finalice su pertenencia a la Unión Europea después del 31 de octubre, obviamente todos los ciudadanos europeos tendrían que necesitar este tipo de confirmación de autorización por parte de un agente de aduana en el Reino Unido, y digamos que esto es lo que se necesita. También estaría lanzando un programa o una campaña de información, lo cual pues ha incrementado los costos. Esto simplemente está mostrando que las posiciones no se están acercando por el momento, y continúa en teoría la división por el tratamiento de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. Como ya lo mencionaba anteriormente, el índice S&P presentó importantes desvalorizaciones en la jornada del día de ayer, luego las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, donde como tal mencionó que este no es un nuevo ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Esto como tal disipó el optimismo que tenía el mercado. A su vez mencionó que solo al día lo anterior, si ven un mayor debilitamiento de la economía, lo cual no lo observan en este momento. Esto generó que el índice pasara, como Daniel lo mencionaba, entre los 3.000
17 puntos hasta un low de 2.958 puntos, aunque según el indicador técnico se mantiene distante del nivel de cambio de tendencia, el cual estaría sobre los 2.852 puntos, como lo observamos anteriormente. Los futuros corregían en las horas de la mañana, ya como tal están en terreno neutral, se valorizan tan solo el 0,075% para el índice S&P. Por los resultados, hoy tenemos resultados de Verizon, General Motors, S&P Global MSCI, entre otras compañías. Por el lado del dólar, este se ubica en máximos de 2 años, principalmente también soportado por las declaraciones de la FED. El día de hoy también se sigue fortaleciendo. El euro se valoriza levemente, donde el PMI de los países europeos fueron en línea con lo estimado por el mercado, menos el italiano, el cual fue superior a lo esperado por el mercado, el cual da como tal señales de una mejora por el lado de Italia, es decir, se está desacelerando mejor, menos de lo estimado inicialmente. Aunque la principal noticia viene por el lado de la libra esterlina, la cual se ubica en mínimos desde alrededor de finales del 2017. La jornada del día de hoy está haciendo una importante ruptura al nivel de los 1,215 libras esterlinas y se estaba acercando al mínimo de alrededor del 1,25, el cual es el siguiente nivel a monitorear. Lo anterior generado luego que el gobierno británico mencionara que estaba apartando alrededor de 2.300 millones de libras esterlinas para preparar un Brexit sin acuerdo, es decir, el tema del Brexit sin acuerdo al parecer se viene y los recursos como tal provisionados son para una provisión de medicamentos, contratar a más agentes de fronteras y financiar una de las mayores campañas de información pública en tiempos de paz. Consideramos que en caso de que se dé el Brexit sin acuerdo, estaríamos observando que la libra esterlina registraría un nuevo mínimo de este siglo, ya que a mediados de los 80 se ubicó sobre el 1,15. Por otra parte, por el lado también de noticias, el real brasilero se debilita luego del Banco Central recortar la tasa de referencia en 50 puntos básicos y la ubicar en mínimos históricos del 6%. Finalmente, las conversaciones comerciales entre el 30 y 31 de julio no llegaron como tal a ningún avance y hablaron que se reunirían a comienzos del mes de septiembre. Por el lado de petróleo, los inventarios de crudo cayeron más de lo esperado por el mercado, cayeron 8,5 millones de barriles, superior al dato de API del día martes. Y las existencias de gasolina cayeron en línea con lo estimado por el mercado, 1,8 millones de barriles, el mercado estimaba una caída de 1,5 millones de barriles. La producción en Estados Unidos repuntó, cabe recordar que se observó una importante caída alrededor de un 8% la semana pasada. Esto fue principalmente por todo el tema de huracanes en la costa del Golfo. Por otras noticias de petróleo, los dejo con Daniel. Bueno, en temas de petróleo hoy vemos retrocesos en los mercados de materias primas debido al fortalecimiento del dólar. Sin embargo, es interesante ver cómo Arabia Saudita continúa haciendo más de lo que exige el acuerdo de recortes de producción por parte de la OPEP y Rusia. De acuerdo a la información que se tiene preliminarmente, la producción de Arabia Saudita fue de 9.6 millones de barriles día. Su compromiso es de que sea de 10.3 millones de barriles, es decir, que estamos 700.000 barriles menos que su pacto de aquí. Recuerden lo que hemos mencionado, es Arabia Saudita y que ha mantenido vivo este acuerdo de reducción de producción, pues hay otros países que no lo están siguiendo y en los que no lo siguen de manera formal, pero sí lo están haciendo simplemente por temas
de sanciones implementadas por los Estados Unidos. En términos generales, pues el principal damnificado es Irán. La información es que las exportaciones de Irán de petróleo han bajado desde 2.5 millones de barriles a solo 100.000 barriles recientemente. Y esto, digamos, Irán más lo que es Arabia Saudita, es lo que explica por qué la producción de la OPEP está en mínimos desde el 2011 de 29.4 o 29.5 millones de barriles día. De alguna manera, este tema de la menor producción por parte de la OPEP me está mostrando a mí que la entidad o la organización de alguna manera está alineada con sus metas de tratar de estabilizar el mercado y reducir el tema de acumulación de inventarios por parte de Estados Unidos. Recuerde lo que ha mencionado Raúl en las últimas semanas, llevamos varias semanas consecutivas en que los inventarios de Estados Unidos han venido descendiendo y Arabia Saudita considera que esto es propicio o esto es lo que están buscando con sus objetivos de menor producción. Por otro lado, en la parte iraní, y en vista de esta información que estamos recibiendo de sus menores exportaciones, el gobierno está pidiéndole a los países europeos que finalmente cumplan lo que se había acordado en este documento firmado en el 2015, donde Arabia Saudita se comprometía donde Irán se comprometía a unos temas de menores actividades en el sector nuclear, pero al mismo tiempo recibía algunos beneficios por parte de Europa. Recuerden que Estados Unidos se salió de ese acuerdo y no ha podido ser posible que los europeos refrenden sus compromisos. Irán entonces se está mostrando cada vez más alejado de ese pacto y al mismo tiempo la Casa Blanca anunció sanciones contra el canciller iraní. La respuesta del canciller era que él no tenía ningún interés ni ninguna propiedad en los Estados Unidos o fuera de Irán, por lo cual pues este tipo de decisiones no va a tener implicaciones reales, pero sin duda alejaban las partes que están pues tratando de reducir esas diferencias. Irán considera nuevamente que su programa nuclear es de carácter pacífico y Estados Unidos considera que no es así. Así que continuamos recibiendo estas tensiones de carácter geopolítico en Oriente Medio. Con respecto al mercado de renta fija, estamos viendo hoy pues algunas implicaciones un poco misteriosas de las declaraciones de Jerome Powell. Vemos el día de ayer descensos en los precios de las acciones y en teoría cuando yo desestimulo al mercado frente a sus expectativas de recortes de tasas de interés, la reacción natural es de incremento. Sí hubo algo de incremento, pero no mucho. Previo al anuncio o a las declaraciones de Jerome Powell, las tasas de tesoro están a niveles del 2,02%. Luego esas declaraciones subieron al 2,04% y hoy estamos en niveles del 2%, es decir, está descendiendo como si la Fed me hubiera dicho que va a continuar con su programa de recortes tal y como el mercado lo estaba anticipando. Acá lo que nosotros estamos observando es que este recorte de tasas de interés de tesoros a 10 años está respondiendo más que todo al temor que tiene hoy el mercado frente a la dinámica del mercado accionario. Es decir, se están refugiando en tesoros no por temas de política monetaria, sino por la volatilidad que está mostrando el mercado de renta variable en los Estados Unidos. Interesante en la reunión de la Fed, dos cosas. Primero, los disidentes, como ya los esperábamos, Esther George y Eric Rosengren, diciendo que no había necesidad de reducir la tasa de interés. Y por otro lado, la idea de Powell de que esto es como un ajuste dentro de un ciclo o mini ajuste más bien de la tasa de interés o de la política monetaria. Normalmente estos mini ajustes pueden ser equivalentes a 100 puntos básicos, tal y como el mercado lo estaba descontando y que lo mostramos el día de ayer, pero el hecho de que Powell descartara de tajo la posibilidad de un ciclo prolongado de recorte de tasas de interés no dejó muy contento al mercado y tampoco al presidente de los Estados Unidos, que se mostró decepcionado con la decisión de la Reserva Federal y las declaraciones de su presidente. Otra de las medidas de la Fed fue por dar finalizado este programa de desmonte del portafolio que ellos gestionaban. Ese desmonte se iba a llevar hasta el mes de septiembre, finales de septiembre, y lo que hicieron fue anticiparlo de manera inmediata, es decir, 2 meses antes de lo que tenían presupuestado. Esto, digamos, está alineado con la idea de dar mayor liquidez o reducir la manera como ellos estaban contrayendo la oferta de liquidez en el mercado. Las tasas de interés de corto plazo en los Estados Unidos aumentaron más que las de largo plazo y de alguna manera se moderó esa inversión de la curva de rendimientos en el periodo de 3 a 5 años. Para finalizar, algunos temas con respecto a América Latina. El Banco Central de Brasil de manera unánime decidió recortar la tasa en 50 puntos básicos. El mercado, solamente cerca de un tercio o un poco menos de la mitad de analistas esperaban un recorte tan fuerte. La mayoría estaba enfocada en un recorte de solamente 25 puntos básicos. Luego la decisión fue sorpresiva y de alguna manera tiene que ayudar o a estimular el crecimiento de la mayor economía de América Latina. Y con respecto al plan que hablábamos ayer de infraestructura que quiere lanzar el gobierno mexicano, Moody's dice que este
impacto del plan, o el plan va a tener un impacto muy moderado y por eso decidió no modificar su proyección de crecimiento para este año, solamente el 1.2%. Recuerden que ayer el presidente de México se mostraba muy optimista y digamos, había recibido las cifras de crecimiento económico en la que se descartó, por lo menos desde el punto de vista técnico, la definición de recesión para la economía mexicana. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia. Buenos días, de acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo para el mes de junio se ubicó en 9.4%, 1.1% por debajo del dato del mes de mayo, pero 0.3% por encima de lo que fue el mismo mes del año pasado. Además, es la tasa más alta para un mes de junio desde 2012. Para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, el dato se ubicó en 10.7%, 0.4% por debajo de lo que fue el dato del año pasado. Y la rama que más generó empleo fue la de construcción. Para el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el crecimiento del desempleo está perdiendo fuerza y esto lo sustenta por la variable de la tasa de desempleo desestacionalizada. Este dato, a pesar de que, como lo contábamos, ha sido la tasa más alta de desempleo para un mes de junio desde 2012, sin embargo, sí es bueno. Dadas las anteriores cifras que teníamos, y es importante anotar que pues, la rama de construcción ha venido en crecimiento, se ha venido fortaleciendo y eso podría favorecer empresas cementeras y como tal la dinámica del país. Por otro lado, la CEPAL redujo del 0.5% la perspectiva de crecimiento económico de América Latina y el Caribe para 2019 frente al 1.3% que había estimado en el mes de abril, debido al mal desempeño de la inversión, las exportaciones, a una caída del gasto público y a una débil economía mundial. En particular para Colombia, la CEPAL redujo su perspectiva a un 3.1% desde un 3.3% esperado en abril, siendo la tercera economía que más crecería en la región después de Bolivia y Perú. Así como tal, el organismo se une a las proyecciones menos optimistas que tenemos los analistas y ahora el Banco de la República. Faltaría simplemente que el gobierno redujera como tal su pronóstico de crecimiento para el presente año. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. El Colcap en la jornada del día de ayer se vio también afectado por las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, también afectado por flujos de venta del rebalanceo. El índice en la jornada del día de hoy da señal de cambio de tendencia, por lo cual, teniendo en cuenta las condiciones de mercado, consideramos que podría ser pertinente disminuir exposición en acciones. Por el lado del volumen negociado, se negociaron 279.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 46.000. Por el lado de noticias, Life Miles firmó una alianza con Puntos Bancolombia. Cabe recordar que al momento que se lanzó Puntos Bancolombia, lo que buscaba hacer Bancolombia era independizarse de Avianca. Al parecer la estrategia no fue del todo exitosa y finalmente buscan como tal más millas y masificar la mayor parte de la población del país por medio de esta alianza. Por otra parte, Coltejer autorizó una invitación a diferentes empresas para presentar una adquisición de un desarrollo inmobiliario de alrededor de 90.000 metros cuadrados en una porción de terrenos que tiene en Itagüí y en Medellín, y también contrató conjuntamente con Fabricato un estudio del mercado textil, teniendo en cuenta las distintas circunstancias que impactan a dicho sector en la actualidad. Del punto de vista técnico, tenemos la acción de Ecopetrol, ya que en la jornada del día de ayer la acción se ha mantenido en relativamente débil, según el indicador técnico, ha dado posibles señales de agotamiento de la tendencia alcista, aunque en la jornada del día de ayer se dieron a conocer que la compañía conforma un joint venture con Occidental Petroleum para desarrollar yacimientos no convencionales en Texas, en Estados Unidos. En la cuenta Permian, cabe recordar que está reconocida como la de mayor producción de hidrocarburos en el mundo. En esta alianza
Oxy tendría una participación del 51% y la colombiana del 49%. Eso como tal le aportaría a Ecopetrol unas reservas probadas de alrededor de 116 millones de barriles. Esto como tal representaría un crecimiento del 10% frente a las reservas del 2018. La transacción se haría por un monto de 1.500 millones de dólares, donde el 50% sería aportado en Ecopetrol con caja. Cabe recordar que Ecopetrol tiene una alta posición con caja. Esto como tal desde el punto de vista de reservas es una noticia positiva para la compañía, ya que favorece una importante magnitud del comportamiento de las reservas, con un IRR esperado, un índice de reemplazo de reservas de más del 60%. El valor pagado por la transacción, según las últimas transacciones en el sector, es de un 33% inferior al promedio pagado en el 2018, es decir, se pagaron 30.000 pesos por barril, mientras que el promedio sube de 39.995. Esto también se ha importado con el retroceso de los precios del crudo en el presente año. Esta transacción falta ser aprobada por el autorregulador norteamericano, que se estima que sea en el 4T19. La acción de Ecopetrol reacciona a la baja el día de hoy. Principalmente destacar que el volumen negociado tan solo se han negociado 1.500 millones de pesos, aunque posiblemente el mercado esté viendo que esta alianza es como tal una alternativa que tiene la compañía a la negativa por parte del fracking en el país, lo cual podría estar disipando el optimismo de ser aprobado el fracking en Colombia. Finalmente tenemos la acción de Fabricato, la cual cabe recordar que la acción no se ha negociado en las últimas jornadas. Destacar principalmente Fabricato, que la compañía anunció el día de ayer, que tomó la decisión de anticipar los flujos de caja de los derechos económicos sobre las ventas de la primera etapa del proyecto inmobiliario del centro comercial Plaza Fabricato y los desarrollos de vivienda de Oceana. Eso significaría alrededor de unos flujos de 41.000 millones de pesos traídos a presente. Esta noticia como tal podría generar importantes valorizaciones sobre la especie en el corto plazo, ya que esta se ha mantenido muy débil en el último año. Eso fue todo desde el punto de renta variable. Los dejo con divisas con Edwin. El peso colombiano se recupera en la jornada de ayer, en la que hubo bajos montos de negociación, donde se operaron alrededor de 828 millones de dólares. Así la tasa de cambio cerró en 3.283 pesos por dólar, disminuyendo 0.55%. Recordemos que la decisión por parte de la Fed se daba en el momento en el que cerraba el mercado de divisas, por lo que como tal la decisión o las reacciones que se van a tener con respecto al peso colombiano se registrarían el día de hoy. Al parecer, dada la valorización que ha tenido el dólar a nivel internacional, el peso colombiano pierde fuerza, como lo decía Daniel, debido a que los inversionistas se andan refugiando en los tesoros norteamericanos. Sin embargo, en el mediano plazo, en el largo plazo, el peso colombiano se debería haber favorecido debido a la bajada de tasas por parte de la Fed, en donde los inversionistas entrarían al país en busca de carry. Por otro lado, con respecto a renta fija local, la curva de TES tuvo un aplanamiento con desvalorizaciones en la parte corta de la curva y valorizaciones en la parte media y larga. Los TES a 2024 cerraron en 5.14%, mientras que los TES a 2028 lo hicieron en 5.82%. Así, en general, la curva de TES en pesos se valorizó 4.98 básicos, mientras que la denominada en VR lo hizo en 4.37 básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento de TES en pesos. Con respecto a deuda corporativa, se fueron alrededor de 16.500 millones a través de bolsa y 564.000 millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2023, seguido IPC con vencimiento a 2020. Para las próximas jornadas, como lo decíamos, y muy en línea con la perspectiva en tasa de cambio, los TES deberían ganar algo de valor con entradas de capital extranjero en busca de carry. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.